Pues que partieron del Señor, apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hasta aquí nomás. Muy bien, en la última reunión que estuvimos hablando de Mateo capítulo 2, estuvimos hablando, poniendo nuestra atención en el fenómeno que ocurrió con esta visita de los magos a tierra de Israel en búsqueda del niño rey que había nacido. Y la actividad que ellos venían a realizar de adoración y también de reconocimiento, según las tradiciones de ellos, reconocimiento de un rey. Sin embargo, este capítulo 2 también tiene algunas otras cosas que es difícil pasar por alto, que es más o menos la tónica del evangelista Mateo, que es siempre referenciar el relato de las escrituras al cumplimiento de alguna profecía. Y este capítulo es abundante en eso. El capítulo 2 de Mateo es también un excelente capítulo para enseñar a los creyentes la forma en que el Nuevo Testamento, fíjense en esto, el capítulo 2 de Mateo enseña a los creyentes la forma en que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. ¿Se entiende lo que dije? El capítulo 2 de Mateo le enseña al creyente la forma en que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y así aprender de mejor manera a trazar la escritura. El segundo capítulo de Mateo contiene cuatro categorías interpretativas de citas del Antiguo Testamento, que son identificables a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Tiene 4 profecías, ¿se fijaron cuando las leímos? 4. La cita que hace Mateo de las profecías no son citas misteriosas o inventivas o creativas o porque encontró en el Antiguo Testamento un versículo que le calzaba con su relato, pero al momento de tratar de entender por qué cita ese versículo no se puede entender, incomprensible. No es así. Después de examinar las 4 clasificaciones que existen en el capítulo 2 de Mateo, se hará evidente, hablo a los creyentes y al que estudia las Escrituras, se hará evidente que el uso del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento es preciso, es exacto, es comprensible y sirve como aprendizaje para cuando uno quiera aprender a interpretar también el Antiguo. Porque así lo hizo Mateo, el evangelista, y dejó como trazada una pauta de entendimiento del Antiguo Testamento a través de estas 4 profecías. Obviamente vamos a procurar sacar una enseñanza espiritual para el corazón en cada una de estas 4, porque indudablemente las hay, porque cuando uno lee el Evangelio de Mateo, amigos y hermanos, se puede dar cuenta
que el evangelista Mateo es un evangelista muy meticuloso en lo que fue escribiendo y tenía un propósito en cada cita de versículo que realizaba. El propósito narrativo de Mateo 2, de este capítulo 2, es mostrar la recepción, como lo dije en la reunión pasada que hablamos de Mateo 2, la recepción que realiza el mundo de aquel entonces del Mesías. Partiendo por los sacerdotes y escribas, ¿cierto?, que muestran una indiferencia, una apatía a algo evidente que estaba pasando delante de sus ojos, que era el nacimiento de este niño rey, que venían desde afuera unos foráneos a decirles lo que estaba pasando, y sin embargo ellos no quisieron despertar de eso, que tenían las escrituras que ellos mismos buscaron y lograron identificar, de que en Belén de Judea iban a ser ese Mesías rey. El aborrecimiento de Herodes, el rey, las autoridades de la época, que quisieron ir en búsqueda para matar a este Mesías. La indiferencia del pueblo de Israel, que cuando se escuchó, dice que la llegada de estos magos de Oriente, dice que la única reacción que ellos tuvieron fue perturbarse. Pero no pasó más allá, no pasó a buscar a Dios, a buscar a un Señor. ¿Será verdad que están haciendo el Mesías? ¿Será verdad que se está aproximando el cumplimiento de estas profecías? ¿Será verdad que viene ese Mesías prometido para el pueblo de Israel? Nada de eso pasó. Mateo quiere presentar eso en el capítulo 2. Sin embargo, Mateo capítulo 2 tiene también un propósito secundario. Es decir, revelar que Jesús cumplió la esperanza mesiánica de la Biblia en el Antiguo Testamento. Quiere dejar plasmado en el lector del Evangelio de Mateo que este Mesías, que este bebé que había nacido en Belén, era el cumplimiento de las promesas de Dios hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el segundo capítulo de Mateo establece 4 predicciones, 4 profecías del Antiguo Testamento que encuentran su cumplimiento en la vida de Jesús de Nazaret. Tienen entre ellas un bonito vínculo o figura literaria entre estas 4 profecías, pero que Mateo lo utiliza para embellecer el relato, ¿eh? Y el vínculo literario que establece es el geográfico. Las 4 profecías establecen 4 lugares. ¿Cuáles son los 4 lugares? A ver, díganlos. Aunque sean los murmuren. Belén. ¿Cuál? Con personalidad nomás, díganlo. ¿Cuál? A ver, Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. ¿Ah? Que es el cumplimiento de las 4 profecías. Cada una de estas citas del Antiguo Testamento demuestra, fíjense bien, demuestra un tipo diferente de cumplimiento, proporcionándoles al creyente de hoy día un modelo para 4 formas de clasificación o interpretación de la profecía. Espero que me estén siguiendo. La primera, vamos a la primera. Mateo 2, 5 al 6, dice, ante la pregunta de Herodes a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y allí está la cita, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es la primera categoría de cumplimiento profético, es un cumplimiento literal. Esta profecía se cumplió literalmente, o como le llaman algunos escritores, cumplimiento directo. Se ve en la cita que se realiza del profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, Mateo escribió que los sabios de Oriente llegaron a la corte del rey Herodes preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido de los judíos? Y en respuesta,
Herodes reunió a los principales sacerdotes y escribas para repetirles la pregunta de los sabios. Y estos eruditos judíos, a su vez, citaron a Miqueas 5:2, que dice, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no estás de ninguna manera entre los líderes de Judá, porque era una ciudad pequeñita, Belén. ¿Ah? Porque, pero de ti saldrá un líder que pastoreará a mi pueblo Israel. Esa es la cita. Un pequeño paréntesis. Mateo le gusta citar textos de dos posibles fuentes del Antiguo Testamento, fuentes hebreas. Uno es la Biblia hebrea propiamente tal, que tenían los judíos en la época, y otro es la Septuaginta. A veces cita de una o de otra versión. Aquí citó de la Biblia hebrea, y lo hace con ciertos propósitos, ¿no? Lo hace de manera desordenada o desinteresada. Miqueas recurrió a una predicción en el profeta, si uno lee el profeta Miqueas, recurrió a una predicción de esperanza y restauración en este capítulo 5, versículo 2. Allí Miqueas predijo la venida de un futuro Mesías, que iba a gobernar, este gobernante de Israel, que un día pastorearía el rebaño de Israel. Y Miqueas también profetizó que cuando la grandeza de este rey se extendiera hasta los confines de la tierra, entonces Israel también viviría seguro en la tierra que Dios le había regalado. Esta es claramente una predicción mesiánica que combina las dos venidas del Señor, o las dos venidas del Mesías, la primera y la segunda. La profecía de Miqueas habla de los orígenes de este rey. Predijo que este futuro gobernante de Israel saldría de Belén. ¿Qué tiene de importante que saliera de Belén? ¿Quién más había nacido en Belén? ¿Cómo? El rey David. Y Dios le había hecho una promesa a ese rey David, ¿cierto? Que el futuro rey Mesías saldría de su simiente, de su linaje, de su estirpe. Esa era la promesa que Dios le hizo en su gracia y soberanía a David. Entonces, cuando el profeta Miqueas dice, en Belén van a nacer, está dejando claro que ese es el cumplimiento de esa profecía, es el cumplimiento de esa promesa. El profeta está anticipando que el cumplimiento de esta profecía será tan explícito que ese rey venidero nacería en la misma ciudad de David. Sin embargo, la cita que usan estos sacerdotes judíos en Mateo 2 para responder a Herodes no está completa. ¿Alguien puede buscar Miqueas 5:2 que lo tenga? Y lo lee en voz alta. Miqueas 5:2. Pequeña entre los leyendo la versión. Sí. Pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. ¿Qué parte faltó de la cita? Ahora leamos Mateo. ¿Alguien que lea Mateo? Ricardo, por favor. Mateo capítulo 2, cuando ellos dijeron, sí, van a estar en Belén, porque así lo dijo el profeta. ¿Qué dijeron? Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más grande entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bien, ok. ¿Qué parte faltó de la profecía? Exacto.
Esa parte faltó, ¿cierto? ¿Y de qué habla esa parte omitida por los sacerdotes? ¿Qué característica de este Mesías Rey se está describiendo? Su eternidad, su origen divino, la naturaleza de ese rey. La primera parte de la profecía dice, el origen terreno va a ser la ciudad de Belén, un pueblito, pero de ahí va a salir el príncipe, que va a ser el guiador de Israel. Pero la segunda parte de la profecía dice, ojo, pero él no es cualquier ser humano. Porque ese que nacerá ahí en Belén, sus orígenes son desde la eternidad. Esa parte no la leyeron los sacerdotes. ¿Por qué los principales sacerdotes y los escribas llegaron hasta ahí solamente, yo me pregunto? ¿Por qué únicamente se limitan a responder la pregunta de Herodes? ¿Por qué no tomaron atención de que estos magos no preguntaron dónde había de nacer? ¿Cierto? Los magos no llegaron preguntando eso. ¿Qué llegaron preguntando? Llegaron preguntando, ¿dónde está? Es decir, los magos pensaban que estaría en el palacio del rey, queremos verle. Ellos no estaban preguntando por dónde nació. Y es más, ¿cómo es que estos sacerdotes y escribas no se cuestionaron un poquito lo que dijeron estos magos diciendo, porque hemos venido a adorarle? Cuando el texto mismo de Miqueas 5:2 habla de la naturaleza de este Mesías, que no es un rey humano propiamente tal, sino que es Dios mismo tomando forma de hombre, encarnándose. Y se venían a adorarlo. ¿Cómo eso se relacionaba con la cita de Miqueas? Que ellos mismos hallaron. Miqueas predijo que los orígenes de este rey serían de la eternidad. El profeta Miqueas es muy enfático para denotar el carácter de este Mesías, porque combina dos palabras, ¿cierto? ¿Cómo dice la parte? ¿Cómo dice? Que alguien me lo repita. Porque sus orígenes lo voy a decir yo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él combina dos palabras, desde el principio y desde los días de la eternidad. Cada una de esas dos palabras habla de por sí sola de la eternidad. Pero cuando un escritor las combina para hablar, está haciendo, pero ya no puede ser más enfático para decir que de lo que está hablando de la eternidad. No dejan espacio a dudas que se está la eternidad presente, eternidad humana. Este mes sería en esa misma ciudad de descendencia que lo lleva. Este Mesías será a la vez humano. Así dice. Cuando habla de la encarnación de Cristo, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un tremendo misterio. Así que, amigo o hermano, si tú estás en esta sala de reuniones, hay algo que tú debes saber del nacimiento de Cristo. Es que ese Cristo, ese Dios, es Dios manifestado en carne, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Cristo del cual escuchamos la palabra de Dios. Ese es el Cristo que habla al corazón y al entendimiento del ser humano. Por tanto, según el registro de Mateo, cuando Herodes preguntó a los sacerdotes y escribas dónde nacería el Mesías, los eruditos judíos y Mateo los eruditos judíos y Mateo
al escribir escogieron el versículo correcto, Miqueas, y lo interpretaron literalmente. Nacería en Belén. Esto es un ejemplo clásico de predicción o interpretación literal de una profecía. Sucedió. Y que deja una primera enseñanza para el corazón aquí presente. El Jesús que habla a través de su palabra y que por su Espíritu Santo está procurando obrar en tu corazón, está procurando hablar a tu conciencia y a tu entendimiento, reunión tras reunión, lectura de la palabra que abras en tu casa cada vez que la hablas. Te está procurando hablar, moverte, movilizar tu alma y tu corazón y tu voluntad para levantarte. Ese es Jesús, es Dios mismo que se encarnó para venir a este mundo a morir en una cruz. Es el mismo mensaje que venimos escuchando vez tras vez, día tras día, semana tras semana, año tras año. Y que murió en una cruz no a causa de las heridas que tenía en sus manos ni en sus pies, no a causa de los azotes en sus espaldas, no a causa de los romanos que lo condenaron, no a causa de los judíos que lo entregaron. Él murió voluntariamente porque entregó su vida. Entregó su vida en una cruz para que en esa cruz cargar nuestras culpas. Y si una persona, cualquiera que sea que está escuchando, puede entender, puede asimilar y puede creer eso, puede confesar a su Dios de que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Así que el primer tipo de profecía que aquí se menciona es de cumplimiento literal. Vamos a la segunda. Mateo es un cumplimiento típico. Con eso quiero decir de tipología. Capítulo 2, versículo 15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. La segunda cita del Antiguo Testamento generalmente se entiende como un ejemplo de interpretación tipológica del Antiguo Testamento o cumplimiento típico. ¿Ya? ¿Qué es una tipología? Bueno, muchos teólogos la han definido. Yo traigo una definición que me parece razonable, que dice, es la existencia de una correspondencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En la correspondencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en línea con el carácter inmutable de los principios de la obra de Dios. Es decir, Dios tiene principios que se relacionan con su obra y con sus propósitos eternos que Él está ejecutando. Y hay hechos y personas que han ocurrido en el Antiguo Testamento y que tienen un paralelo en el Nuevo Testamento. Después de la narración del ángel diciéndole a José que huyera a Egipto para salvar al niño de los soldados de Herodes, Mateo contó que la familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Según Mateo, estos eventos tuvieron lugar para cumplir lo que fue hablado por el Señor por medio del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí nuevamente Mateo utiliza el texto hebreo del Antiguo Testamento para decir eso. En la cita de Oseas, que es el versículo que está citando Mateo acá, estaba hablando claramente de la partida de Israel en el Éxodo, y no estaba hablando del Mesías. Vamos a Oseas, capítulo 11, que alguien lo pueda buscar, por favor, y lo lee. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, bien. Léelo de nuevo, Ricardo. Israel
era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, cuando Israel era muchacho, o un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la profecía. Sin embargo, Mateo toma esa profecía para decir, lo que sucedió con el Señor es lo que estaba escrito en esta profecía. Israel en la primera estrofa es paralelo al hijo del que estaba hablando en la segunda estrofa. Oseas indudablemente tenía en mente el éxodo de Israel, que está relatado en capítulo 4 del Éxodo, donde Dios le dice, Israel es mi hijo primogénito. Por eso él dice, de Egipto llamé a mi hijo. Israel es mi hijo primogénito. Por lo tanto, el mismo paralelismo es visto en Oseas que el que es visto en Éxodo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Mateo toma un versículo que se refiere claramente a Israel y luego sostiene que el regreso de Jesús de Egipto es su cumplimiento? La base de uso que Mateo hace de Israel como un tipo del Mesías se encuentra en Números 23 y 24. Es decir, en estos dos capítulos tenemos la historia de, no lo vamos a leer, pero tenemos la historia de Balaam y de Balac. ¿La recuerdan? Balac le pide a Balaam que maldiga a Israel y lo llama y le ofrece cosas. Balaam accede, pero al momento de maldecir, no puede maldecir, sino que tiene que bendecir a Israel. Y entre el capítulo 23 y 24 de Números, lo que aparece allí es la bendición por parte del profeta Balaam sobre Israel. Si uno lee ambos capítulos, se va a dar cuenta que el profeta Balaam presenta a Israel como un tipo del rey Mesías, como un símbolo, podríamos decirlo así, del rey Mesías. El capítulo 23 es Israel y el capítulo 24 es el Mesías. En el capítulo 23, Balaam, sin percibirlo, está profetizando sobre Israel, y en el capítulo 24, él creía que estaba profetizando sobre Israel, pero su escrito dejado estaba refiriendo y estableciéndose que ese rey Mesías era un tipo de Israel. En estos pasajes podemos reconocer ese tipo, este paralelismo que existe entre la nación de Israel, lo que Dios iba a hacer con la nación de Israel, y el profeta y el Mesías rey. Y específicamente con la salida de Egipto. Esto se hace evidente al examinar más en detalle ambos capítulos, que no tenemos el tiempo ahora para hacerlo. Pero más allá de esta tipología, estos dos oráculos de Balaam proporcionan una similitud específica entre el pueblo de Israel y el futuro rey de Israel. Dios los sacará a ambos de Egipto. Así que cuando Mateo está linkeando el regreso de Jesús desde Egipto con el cumplimiento de una profecía hecha por Oseas, que habla primeramente sobre Israel, ¿saben qué está haciendo Mateo? Está dando por sentado, al citar a Oseas, está dando por sentado que su lector sabe, es entendido en el Antiguo Testamento y entiende que el rey Mesías, este Mesías venidero, tenía un tipo en el Antiguo Testamento que es Israel, y que hay cosas que están profetizadas para Israel que de la misma manera están profetizadas para este Mesías rey. Y por tanto, cuando él cita a Oseas, está asumiendo que el lector, mayormente judío, entendía eso. Entonces la pregunta que me hago al ver esto es ¿por qué Mateo se complica y cita a Oseas en vez de citar directamente Números? ¿Ah?
Porque Números, en el capítulo 24, léelo por ahí, Ricardo, capítulo 24, versículo 8 de Números, en la segunda o tercera profecía de Balaam, ahí ya está hablando del Mesías y no de Israel. Dice 24:8. Dios lo sacó de Egipto. Hasta ahí. Dios lo sacó de Egipto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué simplemente Mateo no cita ese versículo en vez de ponerse a citar a Oseas? La respuesta a esta pregunta nos va a dejar con el sentido espiritual relevante para nuestro entendimiento y nuestro corazón. Porque la intención del Espíritu Santo al inspirar a Mateo no era simplemente recordarles a los judíos el tipo y decirle, oye, recuerden que Israel era tipo del rey Mesías. No, no era recordarles simplemente a los judíos el tipo y que en base a ese tipo se estaba cumpliendo la salida de Egipto. No, ese no era su propósito. Mateo no está simplemente describiendo con una profecía el viaje del Señor Jesucristo desde Egipto de regreso a la tierra. No, no está haciendo eso. Sino que quería Mateo enfatizar y poner en la conciencia de sus lectores y en tu conciencia que estás hoy día escuchando, la relación del Mesías con su Padre Celestial como hijo. Porque Números 24 dice, repito de nuevo, Dios lo sacó de Egipto. simplemente dice eso, Dios lo sacó de Egipto. Y Oseas 11:1, ¿qué dice? De Egipto llamé a mi hijo. A mi hijo. Es decir, lo que está poniendo ahí en el escrito del capítulo 2 de Mateo es diciéndole al lector, en especial al lector judío, ese Mesías que acaba de nacer en Belén, punto 1, no es simplemente un rey, ojo, es Dios encarnado. Y ni siquiera quisiste leerlo. Segundo, ese Mesías que están haciendo allí en Belén no es solamente un rey y que también es Dios encarnado. Es el mismísimo Hijo de Dios enviado. La relación que ese bebé tiene con el Padre Celestial es que es su hijo. Pon atención en eso. De Egipto llamé a mi hijo. Cristo es el Hijo de Dios. Este Mesías no es simplemente un profeta. El Salvador no es un gran hombre únicamente. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que vino, que nació, se encarnó desde la eternidad al tiempo y se hizo presente en esta tierra con un gran propósito que traería gloria a Dios. Y ese propósito es de salvación. Ese Hijo de Dios es quien llama a tu conciencia. Ese Hijo de Dios es quien habla a tu corazón y al mío para que le aceptes, para que te compunjas delante de Él y reconozcas en tu mente, en tu entendimiento, reconozcas que en su muerte está la salvación de tu alma. Es al Hijo, fíjense bien, uno lee el Nuevo Testamento y te das cuenta que la Escritura dice que es al Hijo al que señaló el Padre para revelarte el camino de salvación, para hablarte, para abrir tu corazón y tu entendimiento, para levantarte de entre los muertos. Es el Hijo el que da vida. Por eso era tan importante que los judíos que leían Mateo capítulo 2 entendieran eso. Puedes olvidar mis palabras de esta mañana, pero no olvides que es el Hijo de Dios el que te está llamando, seas creyente o no seas creyente, el que te está llamando y hablándote a través de su palabra, directo a tu voluntad y a tu corazón. Así que Mateo, esto era tan importante para Mateo, que Mateo no hizo esto. Voy a relatar el nacimiento del Señor Jesús. Me gustaría citar cumplimientos proféticos. ¿Qué puedo citar
y se puso a buscar en el Antiguo Testamento qué profecías el Señor cumplió y las puso ahí de manera bonita, ¿no? Él tenía un propósito al escribir el cumplimiento de cada una de esas profecías. No creó arbitrariamente una relación sin sentido o sin justificación bíblica. Vamos a alcanzar a ver un pedacito de este último. Mateo, la tercera profecía. Mateo capítulo 2, versículo 16. ¿Lo puedes leer, Ricardo, por favor? Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado, Hasta el 18. cuando se vio burlado por los padres, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los padres. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso. Es un ejemplo, sino que por los a relatar un menor de 2 años en Belén fue. Entonces se cumplió lo que fue se escuchó en los hijos, negando. Capítulo 3 en torno a una expectativa, gira en torno a una expectativa. Sin embargo, en la edad necesitaba que se recordara de la juventud judía en particular a manos de los babilonios. Jeremías 31:15 habla de Ramá como el lugar de llorar. ¿Saben por qué Ramá es el lugar que está muy cerca de Belén? Porque ese fue el lugar donde concentraron los babilonios en la invasión, concentraron los babilonios a todos a los que se iban a llevar deportados. Y reunieron a todos los jóvenes cautivos de Judá antes de enviarlos al exilio, ahí en Ramá. Allí se decía que Raquel lloraba por sus hijos. Obviamente la pregunta es, en el tiempo de la deportación a Babilonia, ¿Raquel estaba viva? ¿No dice el hermano por ahí? ¿Alguien más dice algo? ¿Quién era Raquel? Una de las esposas de Israel, ¿cierto? ¿Cuál de todas? La amada. ¿Ok? Pero aquí ya estaba muerta hace mucho tiempo. Entonces Jeremías, ¿qué está usando? ¿Qué está haciendo Jeremías al decir Raquel llora por sus hijos? Está haciendo una aplicación, Jeremías. ¿Ah? Está diciendo, mira, vamos a personificar en Raquel, la esposa amada de Israel, nuestro patriarca, como si fuera madre de todos estos niños. Y es Raquel la que llora por sus hijos y no puede ser consolada porque perecieron. Es decir, Raquel llorando, por decirlo así, desde su tumba. Así que Jeremías como que toma simbólicamente a Raquel. Por tanto, Jeremías afirma que las madres judías estaban llorando por sus hijos que habían muerto en la guerra con Babilonia y por los jóvenes que estaban siendo llevados cautivos a una tierra lejana y que probablemente nunca más verían. Jeremías se refería al profundo dolor de las madres judías por la pérdida de esos jóvenes a manos de este rey cruel llamado Nabucodonosor. ¿Cómo podía Mateo citar la matanza de los inocentes como cumplimiento de este texto? Según algunos eruditos, esta es una de las citas del Antiguo Testamento más esquivas de Mateo, ¿eh? Más esquiva en el sentido de lograr entenderlas. Y pocos afirman con confianza haber entendido bien por qué Mateo lo citó. Puedo entender, hermanos, que en Mateo capítulo 2, el evangelista estaba citando un texto del Antiguo Testamento, haciendo uso del mismo principio que utilizó Jeremías al hacer él su propia profecía. Al referirse a Raquel como un símbolo de la mujer judía y mostrando su relevancia para su propio día y su tiempo. Mateo, por decirlo así, estaba aplicando las escrituras. Le voy a poner un ejemplo.
en donde hace algunos años atrás, un creyente estaba en un problema familiar, médico, bien delicado. Tenía a un familiar muy cercano hospitalizado, y estaba su familia siendo atendida en la mejor clínica, con el mejor equipo médico. Y cuando venían para ayudarlo anímicamente, le decían así: no te preocupes, tienes los mejores médicos y el mejor hospital. Tranquilo, estás en buenas manos. Y él les respondía con un salmo. Él les decía: algunos confían en carros y otros en caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor. Que es literalmente el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Es decir, no es que ese salmo que él citaba anticipara de manera literal la emergencia médica de este hermano. No sé si me están siguiendo. Pero el principio de confianza explicitado en esa cita era perfectamente replicable en la experiencia de ese hermano. ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, debemos fijarnos en la forma de expresarse de Mateo respecto a este cumplimiento. Fíjense, en contraste con el cumplimiento anterior, el cumplimiento anterior de Oseas, él dijo: para que se cumpliese. Y el cumplimiento de ahora dice: entonces se cumplió. Es decir, en uno hay una redacción de propósito, y en la otra una constatación de un hecho que también fue dicho por Jeremías. Lo relevante de este cumplimiento es el hecho del sufrimiento relatado en este pasaje. El hecho del sufrimiento, del dolor, del juicio, de las consecuencias. Murieron muchos niños. Hay quienes han tratado de calcular de cuántos niños se trató esta matanza. Y calculan y hablan de 120 niños que fueron muertos de esta manera. Entonces, lo relevante de este cumplimiento es el hecho del sufrimiento, del dolor, del juicio, de las consecuencias que tarde o temprano habrá por estar lejos de Dios. Israel recibió esas consecuencias permanentemente y aún las sigue recibiendo a lo largo de su historia. Podríamos decir y seguir citando a Jeremías hoy día en la historia de Israel. En el holocausto nazi, ¿cierto? Perfectamente podríamos citar a Jeremías. La pregunta es: ¿qué tanto tiempo tú te permites estar lejos de Dios? Porque Israel se permitió estar lejos de Dios innumerables veces. La pregunta es: ¿qué tanto tiempo te permites estar tú lejos de Dios? Yo no te estoy preguntando si tú eres creyente, si eres un hijo de Dios o si no lo eres. Eso está ahí en tu corazón y en tu conciencia. Te estoy preguntando qué tanto tiempo te permites estar lejos de Dios. Porque como decimos en Chile, eso no es gratis. No fue gratis para Israel. Si aún no le conoces, si aún no tienes la tranquilidad, la paz en tu corazón de estar en armonía y en reconciliado con Dios, ¿cuánto tiempo más esperarás para reconciliarte con Dios? Si eres creyente, ¿cuánto tiempo te permites estar con un corazón endurecido contra Dios? Amado nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio de Mateo, Señor, que nos habla
sobre tu Hijo y sobre su llegada a este mundo, la encarnación. Te damos gracias, Señor, porque podemos leerla y aprender de ella. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí presentes y por los que están escuchando tal vez desde sus casas, que bendigas a cada uno, Señor, con una conciencia que te busque, un corazón que te anhele y que procure, Señor, escuchar tu voz y seguirte. Bendice nuestras vidas, Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.